El Instituto Aragonés de la Mujer, con motivo del 8 de marzo, ha decidido este año hacer un reconocimiento especial al movimiento feminista, a la lucha de tantas y tantas mujeres que han puesto el cuerpo a lo largo de la historia para tener los derechos que hoy todas tenemos. Y bajo el lema "Somos el reflejo de la historia que rompe con lo establecido", queríamos recopilar algunas de esas biografías, conocerlas, reconocerlas y sobre todo hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces, en esta línea queríamos cerrar el ciclo con María Domínguez, que recientemente se han hallado sus restos y se ha confirmado que era María Domínguez, y no se nos ocurría mejor forma que poner en valor su figura, poder tener una mesa redonda con las diferentes entidades que componen al final toda esta amalgama de gente que trabaja, en este caso, por la memoria democrática. Era una mujer de origen humilde que llegó a ser una persona con mucha proyección social, no solamente porque fue la primera alcaldesa de la República Española, la primera alcaldesa democrática de España, sino porque además tuvo muchísima presencia en los medios de comunicación. María era una campesina hecha a sí misma, autodidacta, analfabeta, pero a la vez que por su esfuerzo y su lucha por la superación llegó a ser maestra y a escribir. Ella fue una mujer que defendió los derechos de la mujer con su vida, por eso la mataron, por ser tan atrevida de defender los derechos de la mujer y la justicia social, sobre todo las libertades. A María Domínguez la asesinaron por ser mujer y por defender ideas progresistas. Era una mujer feminista, era una mujer que apostaba por la educación, por la universalidad de la educación y sobre todo por la educación de las mujeres y también de los niños y de las niñas. Entonces, claro que sufrió todos los malos tratos. ¿Sabes lo que es una paliza diaria? Pues una paliza diaria de su marido. Es que... Nosotros llevamos casi 10 años haciendo exhumaciones y esta es la primera vez que, gracias a toda la actuación y demás, el Gobierno de Aragón directamente ha financiado una exhumación. Pues quedan muchas fosas por exhumar, muchas fosas que ni siquiera cuando se hizo el mapa de fosas de Aragón están registradas en el mapa de fosas. Hay que ser conscientes que no solo María Domínguez, hay muchísimas mujeres que todavía están en cunetas, que no se sabe dónde están. Hay que localizarlas, hay que sacarlas y hay que, de alguna forma, reparar el daño y la memoria de estas mujeres. Y la lucha feminista no tiene que parar, tiene que seguir hacia adelante.